Hay un evento típico cuyo nombre es, en inglés, Focus Group. Se reúnen un grupo de personas para debatir temas importantes e identificar dificultades. Los grandes medios muchas veces se pintan la cara de graciosos y van a este tipo de eventos para entender qué es lo que le interesa. En realidad, al público que sigue estos medios. Yo no creo que la cadena CNN esté pasando ni por un momento regular ahora mismo como para dedicarse a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, Abby Phillip de la cadena CNN se sometió a participar en un evento de este tipo. Subestimó quizás la astucia del auditorio y en el auditorio estaba un periodista estudiantil de nombre Andrew Kingsburg, quien planteó una hipótesis muy interesante que desafió a la cadena informativa tan conocida a nivel global. Él parte del punto de que la cadena CNN ha hecho una pésima cobertura sobre los daños ocasionados por los dos últimos huracanes en el estado de la Florida. Él dice que la cobertura ha sido pésima sobre todas las cosas por el hecho de que han mantenido silenciada la verdad. Él parte del hecho de que la administración lo ha hecho tan mal en la protección de los ciudadanos estadounidenses en el estado de la Florida y otros lugares, que entonces la decisión ha sido no darle cobertura a este tema para que no trascienda qué mal lo ha hecho la administración demócrata. Él parte de este punto de vista y tiene este enfrentamiento, este contrapunteo, exactamente como parte de un evento con la presencia de Abby Phillip de la cadena CNN. Esto es que te canten las verdades en la cara. Evidencia. Hi, I'm Andrew Kingsbury. I'm an Extension School alum. So I was recently in Western North Carolina in the Asheville area responding to the hurricane. I was there for about 2 weeks, and the sense that I got was that those people were abandoned by their government, but also by not so much the local media and press, but the national press. The operation that I was part of is the first time in American history that there's been an FAA-registered civilian-run disaster relief helicopter operation, because there was such a vacuum that a Green Beret master sergeant, he lost his wife and daughter for a couple days. He couldn't find them, and after finding them, he realized, like, where are the helicopters? And I'm not going to find out why. I'm just going to call my friends and I'm going to ask them to bring their helicopters. And that's what happened. 35 helicopters at the peak rescuing people. And I stopped at the National Press Club in DC on my way back. I've spoken to multiple members of the press here, Washington Post reporters, Katie Couric even, and nobody seems to know anything about this level of abandonment. So I'd like to end with this question, which is not my own question. I guess it is my question and the people that are there. So this is Matt Van Swol on, if that's how his name's pronounced, on X, saying, quote, "It's been 45 days since Helene hit Western North Carolina. There is still no clean drinking water in the city of Asheville. Trash is swinging from the trees 20 feet high. Kids in Yancey County won't go back to school until late November. Where are the reporters? We still need help," end quote. So that's how I also feel, based on my, I believe at this point, objective experience of going to the National Press Club, speaking to various national level reporters here and around the country, and them not really having any clue as to what's going on, what happened and is still going on. So, Matt Van Swol's question. O sea, esto es un desastre. Incluso las personas que estaban socorriendo a los demás tuvieron que
abandonar parte de su acción porque tenían a sus familiares embargados en un problema similar y tenían que debatirse entre ayudar a sus familias o seguir prestando ayuda a desconocidos, pero desconocidos afectados por este problema en Carolina del Norte. Todo esto también tiene golpes y evidencias en el estado de la Florida. Sin embargo, esas historias no se ven reflejadas en la gran prensa. Han pasado más de 45 días desde el momento en el que ocurrieron estas desgracias y las desgracias continúan latentes. En los árboles se puede ver claramente los restos y los daños por concepto de la tormenta. La gente está descreída totalmente de toda esta desgracia, de todo esto que estuvo ocurriendo. Y no entendemos cómo la prensa se ha prestado para no informar nada, porque este es el fracaso del gobierno actual. Este es el fracaso de la administración Biden. Este es el cuestionamiento que le hace este joven periodista que fue también a prestar ayuda. Ahora vamos a ver la respuesta de Abby Felix de la cadena CNN cuando tiene que enfrentar este desafío en un focus group. Evidencia. I totally take the question and also the critique. I think it's correct, actually. I wonder the same thing. I think that. Can we get some reporters there? Yeah, no, I mean, but it's important. look, I'm sitting here thinking I will take this back, right? Because, you know, I can give you a lot of reasons, perhaps, why maybe there has not been a persistent remaining interest in what's happened there. I think in general, journalists have not been very good about sticking with communities long after they've been affected by something. That's just in general, right? I think it was in this case particularly challenging because perhaps the remoteness of the location and the way in which the newspapers and television networks are fixated on their urban environments where they are. I think it's partly the decline of local news. I think it's partly the degree to which that hurricane became extraordinarily politicized. It became part of the political story that was unfolding. All of those are reasons why, but they're not justifications, right? So I don't want you to think that I'm justifying it. I just think that if that is probably why, and I think it's not right at all. And it should be rectified. And I think this is actually, in a way, kind of like what we were discussing earlier, which is like, there's so much attention on rhetoric and not as much attention on what is actually happening. Like, what is actually happening in Asheville? I was asking that question after the hurricane hit, because I'm sitting at a table and I have Republicans saying, the Biden administration is intentionally not helping Republicans because they're Republican. And I had to go back to our news desk and say, what is actually happening? Do we know what is happening? And the answer was, we don't really. Yeah. Because of all kinds of different reasons, including access to some of these places that were inaccessible for a long time. Esta respuesta de ella es desoladora. Ha dicho muchas verdades, quizás sin querer. Ha dicho que hay un declive total de las noticias locales. Si usted no vive en un lugar donde sea rentable hacer noticias locales por el nivel de población y de gente, está muy mal. Eso es lo que ella ha dicho. Hay un declive de las noticias locales. Nosotros cuando vivimos en metrópolis o en lugares grandes, como es el caso, por ejemplo, del propio condado Miami-Dade, desde donde
se origina nuestra señal, no notamos eso. Pero hay cientos de pueblos pequeños en los Estados Unidos, locaciones apartadas, donde no hay emisión de noticias locales, donde pasan miles de cosas todos los días que no salen en ninguna parte. Y buena parte de esto son pueblos como este pueblo del que están hablando, de Carolina del Norte. Es bien complicado, pero este es el declive de las noticias locales. Ella ha dicho otra verdad peor aún. Ha dicho, pregunté en la redacción quién sabía concretamente qué era lo que estaba pasando y nadie me supo responder. Nadie supo responder porque el nivel de alcance de llegar hasta este local o lugar es prácticamente imposible. O sea, no tenemos allí un corresponsal, no tenemos los reporteros, el área que abarcó el evento meteorológico es muy grande, se quedaron aislados muchos pueblos, tenemos que esperar que llegue desde allá. Quien emite esa señal de lo que ocurrió es la cabecera del estado, los canales mejor centrificados o más grandes que no están inundados por el agua, ni están pasando esta crisis, ni probablemente están reportando desde ahí. Se demora mucho en llegar este tipo de informe. Aunque usted no lo crea, hay muchos lugares así en los Estados Unidos que están completamente incomunicados cuando ocurren hechos de este tipo, porque se han quedado descentrificados con una población que no representa el interés general y que se quedan aislados de esta manera. Parece increíble, pero este es el declive de las noticias locales, que son el principal ingrediente de las noticias a nivel global. Dice esta mujer de CNN, pregunté en la redacción y nadie sabía. Bueno, pues si no lo saben en la cadena CNN, que dicen ser los líderes mundiales en información, ¿quién lo sabe? Es penoso, ella lo reconoce en medio de este encuentro en el Instituto de Políticas. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Se quedó con los ojos cerrados. Estaba meditando, la pobre, qué poco cariño le tienen aquí. Pausa y volvemos. Ah, ya los abrió. Ahí está. Abrió los ojos, pero no tiene la respuesta. ¿Qué quieren que les diga? Vuelvo enseguida.